Varias cosas me parecen importantes. La palabra de Dios de hoy. La primera tiene que ver cómo comienza el Evangelio de este día. Hoy en la liturgia, en el mundo entero, se lee este texto, como para que todos nosotros reflexionemos acerca del tema de la oración, porque es un tema clave, crucial. Y lo primero que nos dice la palabra en torno del tema de la oración es que los discípulos del Maestro le piden al Maestro que les enseñe a orar. Así como habían visto que Juan les enseñó a sus discípulos. Así como ven ellos que Jesús se retira a orar y su modo de orar no es el mismo del que usa la gente de Israel común. Acá hay algo que es totalmente nuevo, lo de Jesús. Por eso la mirada está puesta ahí. Pero también miramos un poquito a cada uno de nosotros y a nuestra forma de orar. Y cómo nosotros fuimos aprendiendo a orar, si es que sabemos. Más o menos es como si me da la sensación a mí, ¿no? Como que si ninguno de nosotros fuimos a la escuela y un día alguien se acercó a nosotros y nos enseñó las letras, cuáles eran, la A, la B, uniéndolas, las letras, cómo se pronuncia, y empezamos a aprender a leer. Y empezamos también los números y a aprender a sumar, a restar, a hacer las cuentas. Y entonces decimos, yo ya sé leer y escribir, pero nunca fuimos a la escuela. Y un poco así la oración. Nunca aprendimos a rezar porque en realidad nunca fuimos a aprender a orar. Entonces aprendimos más o menos así. Y así seguimos. Los discípulos ven en Jesús algo nuevo y entonces le preguntan y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo es esto de la oración? Y Jesús les enseña su oración. Y en esto de enseñar su oración, que nosotros aprendimos desde el catecismo, del Padre Nuestro, que está allí en el Evangelio de Lucas y también en el Evangelio de Mateo, hay una palabra que es clave aquí en el comienzo mismo de esta oración. Jesús llama a Dios de una manera totalmente única. Hasta ese momento nunca se había escuchado. Es más, ni siquiera hoy nosotros nos atrevemos a decirla. Nosotros decimos Padre Nuestro. Jesús decía en su idioma original, en el arameo, Abba, Abba, que quiere decir, traducido, no padre, sino papá, papito, o como nosotros le decimos a nuestros padres, decimos pa. Es como nos dicen los hijos hoy, o ma, ¿se entiende? Sí, es un llamado muy de ternura, de cercanía, de respeto también, pero de mucha cercanía. Cuando nosotros decimos padre, no le decimos a nuestro padre padre. Muy raro. Puede que quede alguno todavía que hable así, pero nosotros decimos así, pa. Que indica una relación de mucha cercanía, aquí es la que Jesús tiene con su Padre, con Dios Padre. Por eso digo, esta oración de Jesús es una oración, un modo nuevo de orar. Y Jesús invita a sus discípulos a que tengan este modo de orar. Fíjense cómo nosotros en la liturgia ni nos atrevemos a decir así. Pero en nuestra oración personal tendríamos que dar pasos de acercamiento a Dios de este modo.
Por eso fíjense lo que leíamos en el Aleluya, es muy clave. Lo dice San Pablo así, fíjense. Han recibido el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Aleluya. El espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar a Dios de esta manera. ¿Y por qué Jesús nos dice esto de clamar así a Dios, llamar así a Dios de este modo, de este estilo de cercanía y de ternura con el Padre? Justamente porque hay algo que nos ha unido a Jesús y por eso, como Él, tenemos que orar. Y es el bautismo. Nosotros estamos unidos a Jesús por el bautismo. Somos uno con Jesús. Estamos metidos dentro de Él. Eso quiere decir el bautismo. El bautismo quiere decir sumergirse. Es como el agua, cuando nos metemos en el agua. Así nosotros nos hemos metido en Jesús. Por eso cuando nosotros oramos al Padre, no estamos orando simplemente como aquel en el mundo que se le ocurre hacer una oración a Dios. Estamos orando desde Jesús, en Jesús, por medio de Él, porque estamos metidos en Él. Y esto se refiere, la primera lectura de hoy, de los cristianos de Colosas, cuando dice, fíjense el comienzo mismo, en el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo. Es decir, se metieron dentro del mismo sepulcro de Jesús, de ese hombre viejo que muere en Jesús y resucita hombre nuevo. Y nosotros fuimos sepultados con Cristo en el bautismo, como aquel que se metió dentro de Él y entonces muere y resucita, hombre nuevo. Somos hombres nuevos. Entonces, a partir de esta nueva humanidad también es nuestra oración. Y por eso la liturgia no es una oración común que hace cualquiera. Es la oración de Jesús. Nosotros aquí no estamos haciendo una oración de cada uno de nosotros simplemente. Estamos haciendo la oración de Jesús. Jesús que alaba al Padre, Jesús que glorifica al Padre, Jesús que pide al Padre, que intercede por nosotros, Jesús que nos obtiene todas las gracias. Por eso pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. No tengamos miedo, porque el Señor está siempre dispuesto a aquellos que... Y el Padre escucha a quien invoca el nombre, desde el nombre de Jesús. Todo lo que pidan en mi nombre, el Señor se los dará. Ahí está entonces la oración nuestra. Entonces no es una oración más. Es la oración de los hijos que llaman a Dios Abba, papá, papito. Si nos atrevemos a dar pasos en este sentido, nos estaremos acercando a la verdadera oración de Jesús. Y Él nos llama a eso, nos invita, desde la pregunta de los discípulos, Señor, enséñanos a orar. El Maestro nos deja este modelo de oración. No es cualquier oración, es su oración. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios,